¿Y si todo lo que te han contado sobre la creación humana fuera solo una mentira reconfortante? Imagina descubrir que no fuimos moldeados directamente por Dios, sino por fuerzas misteriosas y entidades espirituales que desafían todo lo que enseña la religión tradicional. Edgar Cayce reveló secretos que la mayoría nunca se atrevió a escuchar, verdades capaces de sacudir siglos de creencias y reescribir nuestros orígenes. Lo que verás aquí podría cambiar para siempre la forma en que ves la vida, la fe y el universo mismo. Mira hasta el final. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, se convirtió en uno de los médiums más respetados y controvertidos del siglo XX. En un profundo trance, entregaba mensajes que desafiaban la lógica, mezclando elementos de la Biblia, la ciencia espiritual y relatos de civilizaciones perdidas. Su reputación creció no solo por sus predicciones precisas, sino también por la profundidad con la que abordaba temas espirituales complejos. No hablaba como un predicador, sino como alguien que había caminado entre los mundos invisibles. Y en medio de miles de lecturas, Casey hizo afirmaciones que cambiaron por completo la forma en que entendemos la creación humana. Afirmaciones que, para muchos, sonaban como herejía. Lo que diferenciaba a Casey de otros mediums era la precisión y la riqueza de detalles en sus mensajes. No simplemente repetía dogmas, sino que describía contextos históricos, procesos espirituales e incluso mecanismos de manifestación de la vida en el plano físico. En sus lecturas, la creación de los seres humanos no fue un acto aislado de Dios, como se narra en Génesis. En su lugar habló de un proceso gradual que involucraba entidades espirituales y fuerzas cósmicas. Este concepto provocó inquietud, ya que desplazaba el rol central del relato tradicional y situaba a nuevos personajes en el centro de la creación. La controversia se intensificó cuando Casey afirmó que la humanidad tenía raíces mucho más antiguas y complejas de lo que imaginamos. No solo el hombre apareció antes que Adán, sino que también pasó por fases en las que su forma no era como la conocemos hoy en día. Según él, los primeros seres humanos estaban más cerca de formas de luz, dotados de plena conciencia y habilidades que ahora consideramos sobrenaturales. Esta idea, aunque fascinante, entra en conflicto directo con las enseñanzas de varias religiones, especialmente aquellos que defienden la creación literal. La forma en que Casey presentó esta información era cautivadora y casi hipnótica. Narraba como si estuviera recordando algo que en realidad había presenciado, no simplemente recibiendo una visión espiritual. Su convicción daba peso a sus palabras y provocaba una profunda reflexión. Para muchos, escuchar a Casey era como abrir una ventana a un pasado olvidado, un tiempo en el que lo divino y lo humano se entrelazaban directa y naturalmente, un tiempo en el que las fronteras entre la materia y el espíritu eran prácticamente inexistentes. El impacto de sus revelaciones fue tan grande que hasta el día de hoy, académicos, espiritualistas y figuras religiosas debaten lo que realmente quiso decir. Algunos ven en sus palabras pruebas de que la ciencia y la espiritualidad pueden encontrar terreno común. Sin embargo, otros lo acusan de intentar subvertir las escrituras sagradas. Pero independientemente de las críticas, Casey sembró semillas de cuestionamiento que continúan germinando en las mentes de aquellos que buscan la verdad. Su legado, lejos de ser borrado, aún resuena en las discusiones sobre los orígenes de la humanidad. Al introducir la posibilidad de que los seres humanos no fueron creados directamente por Dios, Casey abrió un camino a nuevas interpretaciones de nuestra verdadera naturaleza. Un camino lleno de misterio, pero también de esperanza. Porque si nuestros orígenes son más antiguos y grandiosos, tal vez nuestro destino sea igualmente extraordinario. Y es en este punto cuando comenzamos a adentrarnos en la parte más profunda y controversial de sus mensajes, la revelación de los orígenes cósmicos de la humanidad. En las lecturas de Edgar Cayce, la humanidad no es el producto de un simple acto divino instantáneo, sino de un proceso cósmico que involucra múltiples niveles de realidad. Él describió la Tierra primitiva como un campo fértil para la manifestación de la vida, preparado por fuerzas espirituales mucho antes de la llegada de las almas humanas. Estas almas, según Casey, eran fragmentos de conciencia divina que eligieron experimentar la materialidad. El punto crucial es que esta encarnación no fue obra directa de Dios, sino mediada por otras inteligencias espirituales. Casey habló de estas inteligencias como arquitectos cósmicos, seres dotados de sabiduría y tecnología espiritual, capaces de moldar formas físicas para recibir almas.
Estos creadores secundarios habrían utilizado elementos de la Tierra misma, combinadas con energías sutiles, para formar cuerpos capaces de sostener la conciencia humana. Esta visión rompe con el modelo bíblico tradicional, ya que sugiere que el acto de la creación física fue una tarea delegada en lugar de una acción directa del Creador Supremo. Esta idea, para muchos, es perturbadora y fascinante. Según Casey, las primeras manifestaciones humanas eran muy diferentes a lo que conocemos hoy en día. Eran translúcidas, luminosas, formas casi etéreas que deambulaban por la Tierra con total libertad. No existía la densidad física que ahora limita nuestros cuerpos, y la comunicación se realizaba a través de la pura telepatía. Sin embargo, esta fase no duró para siempre. Con el tiempo, estas formas se volvieron más densas, atrayendo las vibraciones más bajas de la materia. Fue en este punto cuando las inteligencias creativas intervinieron para dar forma a cuerpos más sólidos adaptados al plano terrenal. Esta visión nos lleva a imaginar que la vida humana es el resultado de un acuerdo complejo entre fuerzas divinas e intermedias. Por un lado, está la chispa divina que nos conecta con Dios. Por otro lado, hay un aspecto técnico planeado por estos arquitectos cósmicos. Esta revelación no disminuye la grandeza de la creación, sino que amplía nuestra comprensión de cómo opera la espiritualidad de manera estructurada y multifacética. Es como si la humanidad fuera el fruto de una colaboración cósmica. Lo más intrigante es que Casey afirmó que este proceso de creación no fue perfecto desde el principio. Hubo errores, desviaciones y consecuencias imprevistas. Algunos cuerpos no encajaban con sus almas y ciertos experimentos resultaron en formas híbridas que no sobrevivieron la prueba del tiempo. Esto revela que la creación física humana misma experimentó ajustes y experimentos hasta llegar a la forma que conocemos. Y según Casey, esta forma sigue evolucionando. Al comprender este origen cósmico, empezamos a ver a la humanidad como parte de una historia mucho más amplia que la contada por las tradiciones religiosas. No somos meramente criaturas de un solo acto de Dios, sino participantes en una trama que involucra dimensiones, seres y eventos que trascienden nuestra comprensión actual. Esta perspectiva abre la puerta al siguiente punto. ¿Quiénes eran, después de todo, estos creadores espirituales que dieron forma a nuestra existencia, según Edgar Casey? El surgimiento del ser humano físico fue impulsado por seres que no solo existían antes que nosotros, sino que también poseían un profundo conocimiento de la manipulación de la materia y la energía. Estos creadores espirituales descritos como entidades de luz operaban en planos superiores, pero eran capaces de interactuar con la realidad terrenal. No eran dioses en el sentido supremo, sino intermediarios, artesanos cósmicos, que cumplían una misión específica: la de dar forma a vasijas para que las almas pudieran habitar la tierra. Casey explicó que estas entidades actuaban en perfecta armonía con las leyes universales, pero no eran infalibles. Al dar forma a los primeros cuerpos, buscaban un equilibrio entre la naturaleza divina de las almas y las condiciones físicas del planeta. El desafío era grande: crear un cuerpo capaz de sostener la conciencia espiritual sin perder conexión con el mundo material. Esta tarea requería ajustes constantes, como un escultor refinando su obra con cada toque. Y según Casey, no todos los intentos fueron exitosos. Algunos experimentos resultaron en seres incompletos, incapaces de mantener la armonía entre el espíritu y el cuerpo. Otros mostraron habilidades extraordinarias, pero no pudieron resistir las condiciones ambientales de la primitiva Tierra. Aquí es donde la narrativa de Casey se aparta de cualquier simplicidad. La creación humana fue de hecho un proyecto experimental, sujeto a errores y correcciones. Esto rompe la imagen tradicional de un solo acto perfecto, revelando un proceso dinámico e incluso arriesgado. A pesar de estas dificultades, los creadores espirituales persistieron. Utilizando su comprensión de la energía y la forma, perfeccionaron gradualmente los cuerpos humanos, haciéndolos más estables y adaptables. Esta evolución inicial no ocurrió en miles de años, sino en periodos cósmicos cuya escala está más allá de nuestra comprensión. Y durante todo este tiempo, las almas esperaban el momento adecuado para encarnarse completamente en la materia. La visión de Casey nos lleva a imaginar que, en algún punto remoto del pasado, el planeta fue escenario de un trabajo colaborativo entre diferentes órdenes de seres. Algunos de estos creadores venían de otros mundos y dimensiones,
trayendo consigo técnicas y patrones energéticos desconocidos para nosotros. La Tierra se convirtió así en un laboratorio viviente, un escenario donde lo divino y lo técnico se encontraban para dar origen a una nueva forma de vida. El legado de estos creadores espirituales aún estaría presente en nuestro interior, inscrito en nuestro código espiritual, e incluso en nuestro ADN. Es como si lleváramos la firma de estas entidades en nuestra esencia, un rastro silencioso que nos conecta con el propósito original de la creación. Y esta conexión se vuelve aún más intrigante cuando pasamos a uno de los capítulos más misteriosos de las revelaciones de Casey: la conexión entre los primeros experimentos humanos y la legendaria Atlántida. Para Edgar Casey, la historia de la humanidad está íntimamente entrelazada con la enigmática civilización de la Atlántida. Describió este continente perdido no como un mito, sino como una realidad histórica y espiritual. Según sus lecturas, muchos de los creadores espirituales que dieron forma a la humanidad habitaban u operaban desde Atlántida, utilizándola como base de operaciones para sus experimentos con la forma física. Atlántida, según Casey, poseía un nivel tecnológico y espiritual tan elevado que superaba incluso el conocimiento moderno. Era un lugar donde la ciencia y la espiritualidad caminaban tomadas de la mano, y donde la manipulación de la energía y la materia era común. Los primeros humanos, aún en cuerpos sutiles, coexistieron con seres más avanzados que supervisaban su adaptación al plano terrenal. Esta coexistencia fue armoniosa al principio, pero no siempre libre de conflictos. Con el tiempo, Atlántida se convirtió en el centro de una disputa entre quienes querían mantener la pureza espiritual de la humanidad y aquellos que buscaban explotar su potencial material y energético para fines egoístas. Esta división llevó a experimentos que alteraron profundamente la naturaleza humana. Casey afirmó que durante este periodo ocurrieron manipulaciones genéticas y energéticas que hicieron los cuerpos más densos y menos conectados con la conciencia superior. Estos cambios no sucedieron por casualidad. Según Casey, reflejaron la caída de la Atlántida misma, un proceso en el cual la búsqueda de poder y control de la energía conllevó a la degradación moral y, en última instancia, a la destrucción física del continente. En este contexto, la humanidad heredó tanto los avances como los fracasos de ese periodo. Todavía llevamos en nuestro interior el recuerdo de una era en la que estábamos más cerca de lo divino, pero también el trauma de una gran pérdida. El vínculo entre Atlantis y las experiencias humanas tempranas revela que nuestra historia no es lineal, sino cíclica. Grandes civilizaciones surgen, alcanzan picos espirituales y tecnológicos, y luego colapsan, dejando fragmentos de sabiduría dispersos a lo largo del tiempo. Es posible que muchos de los mitos sobre dioses y héroes sean en realidad memorias distorsionadas de seres atlantes, quienes participaron en la formación de la humanidad. Esta conexión con Atlantis no solo redefine nuestro pasado, sino que también emite una advertencia para el presente. Si repetimos los mismos errores, priorizando el poder material sobre la evolución espiritual, podríamos estar encaminándonos hacia un destino similar. Y es precisamente en este punto donde Casey dirige nuestra atención hacia la transición que cambió para siempre la esencia humana. La caída desde la forma perfecta hasta la forma física densa. Edgar Casey describió cómo, antes de convertirse en seres de carne y hueso, los humanos existían en un estado de luz pura y energía. En esta forma perfecta no había enfermedad, envejecimiento ni limitaciones físicas. La conciencia estaba expandida, conectada directamente a la mente divina, y la comunicación fluía como un diálogo silencioso entre almas. No había miedo ni necesidad de supervivencia, solo el flujo natural de la creación. Sin embargo, esta condición no duró para siempre. La caída comenzó cuando las almas, fascinadas por el mundo material, se sintieron atraídas por las sensaciones y placeres de la densidad física. Gradualmente, la conexión con el plano superior se debilitó y el cuerpo sutil empezó a densificarse. Este cambio no fue repentino, sino gradual, marcado por decisiones que priorizaron la experiencia física sobre la conexión espiritual. La forma perfecta se volvió cada vez más vulnerable a las leyes de la materia. Según Casey, los creadores espirituales intentaron contener esta transición para evitar que la humanidad perdiera por completo su esencia divina. Crearon cuerpos más resistentes, adaptados al entorno terrenal. Pero esta adaptación vino acompañada de un costo: el olvido. Al encarnarse en cuerpos densos, las almas perdieron la memoria consciente de su origen y el propósito inicial de su existencia. Fue el comienzo de un viaje marcado por desafíos espirituales y pruebas. Esta caída no es solo una metáfora. Para Kaise,
Esto representa un hito histórico y energético en la evolución humana. Es el punto en el que pasamos de ser seres casi divinos a criaturas sujetas al dolor, la enfermedad y la muerte. Al mismo tiempo, también es el comienzo de un ciclo de aprendizaje profundo, ya que la materia ofrece lecciones que el espíritu puro no podría experimentar. La limitación física se convirtió en un maestro duro pero necesario. A pesar de la aparente pérdida, Cayce vio un propósito oculto en esta transformación. La densa encarnación permitió a las almas desarrollar virtudes como la paciencia, la compasión y la valentía, cualidades que solo emergen ante la adversidad. Por lo tanto, la caída no fue un castigo, sino un paso inevitable en el camino de regreso a la luz. Sin embargo, este retorno requiere un largo proceso de reconexión con la esencia divina. Y en este punto, surge la pregunta más controvertida de todas. Si no fue Dios quien moldeó directamente el cuerpo humano, ¿por qué permitiría que su creación experimentara tal transformación? La respuesta, según Cayce, radica en la separación entre Dios y la creación física. Una de las revelaciones más provocativas de Edgar Cayce es que Dios, el supremo creador, no diseñó el cuerpo físico humano con sus propias manos. En cambio, estableció leyes universales y permitió que entidades intermediarias llevaran a cabo esta tarea. Esta separación entre el acto divino original y su ejecución práctica, según Cayce, explica por qué la humanidad presenta imperfecciones y limitaciones. Esta visión no disminuye la importancia de Dios, pero cambia radicalmente la forma en que entendemos la creación. El Creador no estaría distante por indiferencia, sino por diseño. La libre voluntad de las almas y la autonomía de las inteligencias creativas son partes esenciales del gran plan. Sin embargo, esta libertad conlleva el riesgo de errores y desviaciones, que de hecho ocurrieron a lo largo del desarrollo humano. Para Cayce, Dios es la fuente de la vida, pero no directamente responsable de las estructuras biológicas que habitamos. Estas formas fueron diseñadas basadas en un modelo ideal, pero adaptadas por seres que, a pesar de su sabiduría, carecían de perfección divina. Así, los cuerpos nacieron sujetos al desgaste, la enfermedad y la muerte, aspectos que, paradójicamente, se convirtieron en instrumentos de aprendizaje espiritual. Esta separación también nos ayuda a entender por qué tantas tradiciones espirituales hablan de un retorno a Dios o de una recuperación del alma. Es como si hubiéramos sido lanzados en un viaje de autodescubrimiento temporalmente alejados de la fuente para poder experimentar la realidad en todas sus complejidades. Al final de este viaje, el objetivo no es solo regresar, sino regresar transformados. Lo más intrigante, según Cayce, es que parte de la misión de figuras espirituales como Jesús era precisamente restablecer el puente entre la humanidad y Dios. No se trataba solo de enseñar moralidad, sino también de recordar a la humanidad su verdadero origen y destino. Jesús fue una prueba viviente de que es posible habitar un cuerpo físico y aún así mantener una conexión directa con lo divino. Esta perspectiva nos lleva a vernos a nosotros mismos de manera diferente. Si nuestra creación física fue un acto intermedio, nuestra esencia sigue siendo la obra directa de Dios. El cuerpo es temporal, pero el espíritu permanece eterno. Y esta comprensión abre el camino para una reflexión aún más profunda. ¿Cómo cambia esta verdad nuestra fe y creencias religiosas? Este es el siguiente punto de las revelaciones de Cayce. Las revelaciones de Edgar Cayce sobre los orígenes humanos impactan profundamente la forma en que muchos ven su fe. Para aquellos acostumbrados a la idea de una creación directa y perfecta por parte de Dios, la noción de que hubo intermediarios espirituales en el proceso es desconcertante. Esto no solo cuestiona la literalidad de los pasajes bíblicos, pero también desafía dogmas que se han consolidado durante siglos. Es como si una pieza esencial del rompecabezas se hubiera colocado sobre la mesa, cambiando por completo la imagen final. Case no buscaba destruir la fe, sino expandirla. Él veía la espiritualidad como algo vivo, capaz de adaptarse al creciente entendimiento de la humanidad. La revelación de que Dios no formó personalmente el cuerpo humano no significa que esté ausente, sino que el plan divino es más vasto y complejo de que suelen admitir las religiones tradicionales. Esta expansión de perspectiva requiere madurez espiritual para ser comprendida. Para muchos líderes religiosos, aceptar esta visión significaría revisar interpretaciones teológicas e incluso prácticas litúrgicas.
exigiría reconocer que la historia humana implica múltiples agentes espirituales y que lo divino se manifiesta a través de jerarquías y procesos que van más allá de lo que está registrado en las Escrituras. Este ajuste, aunque difícil, podría allanar el camino hacia una fe más profunda y consciente para el individuo. Comprender esto puede ser liberador, al saber que la creación física no es perfecta y que estamos evolucionando constantemente, nos ayuda a entender mejor el sufrimiento, las limitaciones y las imperfecciones del mundo. Esto no es un signo de abandono divino, sino parte de un plan pedagógico que nos lleva paso a paso de vuelta a la integridad espiritual. La fe, en este contexto, deja de ser simplemente una creencia ciega y se convierte en una búsqueda activa de comprensión y conexión. Ya no se trata de esperar un milagro externo, sino de participar conscientemente en el proceso de automejora. Este es un cambio radical. La religión como un instrumento para expandir la conciencia, no solo un ritual de adoración. Esta nueva perspectiva también abre espacio para la reconciliación entre la ciencia y la espiritualidad. Si la creación humana es el fruto de un proceso cósmico, tanto la investigación científica como la experiencia espiritual podemos trabajar juntos para desentrañar nuestros orígenes y nuestro destino. Es esta integración la que nos lleva al punto final, el regreso al estado original. Para Edgar Cayce, el viaje humano no termina con la vida física, sino con un regreso a la condición luminosa y perfecta que teníamos antes de la caída. Este regreso no es automático ni garantizado. Es el resultado de decisiones, aprendizaje y purificación a lo largo de múltiples encarnaciones. La vida en la materia es una escuela, y cada experiencia, por más dolorosa que sea, es una lección que nos acerca al objetivo final. El camino de regreso comienza con el despertar de la conciencia. Esto significa recordar quiénes somos realmente, seres espirituales que viven temporalmente en cuerpos físicos. Para Casey, prácticas como la oración sincera, la meditación profunda y el servicio altruista son herramientas esenciales para restablecer la conexión con lo divino. Al cultivar virtudes, elevamos nuestra vibración y debilitar los lazos que nos unen a la densidad de la materia. Este proceso no es rápido. Así como la caída desde la forma perfecta tomó eones, el regreso también requiere paciencia y perseverancia. Casey veía cada vida como una oportunidad única para corregir errores pasados y fortalecer cualidades espirituales. La reencarnación, lejos de ser un castigo, es un regalo que nos ofrece innumerables oportunidades para la evolución. Volver al estado original también implica la reconciliación con Dios. No es solo un regreso a casa, sino un regreso transformado, más sabio y consciente. Es la plena realización del propósito divino, que las almas, después de explorar la materialidad, elijan libremente la luz y el amor incondicional. Esta decisión consciente es la que da sentido a todo el viaje. Para Casey, figuras como Jesús encarnan el ejemplo vivo de este regreso. Él vino no solo a enseñar, sino a demostrar que es posible, incluso en un cuerpo físico, vivir en total alineación con lo divino. Seguir este ejemplo es la máxima invitación que sus revelaciones nos extienden, no solo para conocer la verdad, sino para incorporarla en la vida diaria. Así, la historia de la humanidad, según Casey, no es un cuento de pérdida eterna, sino de redención y gloria. Somos viajeros cósmicos que una vez brillaron como luz pura y que, después de atravesar las sombras de la materia, regresaremos a esa misma luz, esta vez con la sabiduría adquirida en el camino. Esta es la promesa y el destino al que nos invita a abrazar. Concluimos este viaje con una verdad que desafía e inspira. Según Edgar Casey, nuestra historia no comenzó en arcilla moldeada por las manos de Dios, sino en luz, energía y conciencia, guiada por arquitectos espirituales cumpliendo un plan mucho más grande. Esta revelación no disminuye nuestra conexión con lo divino, al contrario, la expande, mostrando que somos parte de un argumento cósmico en constante evolución. Cada vida, cada elección y cada desafío son una etapa en este viaje de regreso a nuestra esencia luminosa.
Y quizás entender esto sea el primer paso para vivir con un propósito mayor. Y ahora te pregunto, ¿y si todo en lo que creías acerca de la creación humana es solo el comienzo de una historia mucho más profunda? Deja un comentario y comparte tus reflexiones. Construyamos juntos este diálogo espiritual. Si este video tocó tu corazón y abrió nuevos horizontes, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con amigos y familiares para que más personas despierten a esta verdad transformadora. Al fin y al cabo, la búsqueda del origen es también la búsqueda del destino.